El despertador no suena en la habitación de David a las 6 de la mañana. No lo necesita. Su ritmo de vida ya no está dictado por la urgencia de llegar a una oficina para cumplir con un horario impuesto por alguien más. Cuando abre los ojos, la luz del sol apenas comienza a filtrarse por la ventana, y antes de que sus pies toquen el suelo, una realidad silenciosa ya se ha manifestado. Mientras dormía, su patrimonio ha crecido. No es magia, no es un golpe de suerte, ni el resultado de una lotería. Es la consecuencia directa de una estructura mental, de una forma de procesar la realidad que la inmensa mayoría de las personas ignora o decide no aprender. David ha descifrado el código del flujo constante. Ha entendido, en lo más profundo de su ser, cómo piensa alguien que genera dinero todos los días. Para comprender a David, primero hay que desaprender lo que el sistema tradicional nos ha enseñado sobre el trabajo y el dinero. La educación convencional nos prepara para ser engranajes de una maquinaria ajena. Nos inculcan la idea de que el dinero es la recompensa lineal por el tiempo invertido y el esfuerzo físico o mental desgastado. Te dicen que estudies, que consigas un empleo seguro, que trabajes 40 horas a la semana durante 40 años y que ahorres lo poco que te sobra para disfrutar de tu vida en la vejez. David, en su momento, también caminó por ese sendero. Conoció la frustración de esperar ansiosamente el fin de mes, de ver cómo el salario se evaporaba en los primeros 5 días entre deudas, facturas y gastos de subsistencia. Conoció el estrés de sentir que un imprevisto financiero podría derrumbar su frágil estabilidad. Pero un día, la perspectiva cambió drásticamente. El punto de inflexión para David no fue un seminario costoso ni la lectura de un secreto místico. Fue una observación matemática y lógica implacable. Se dio cuenta de que si su capacidad para generar ingresos dependía exclusivamente de su presencia física y de sus horas disponibles, siempre habría un techo de cristal irrompible sobre su cabeza. El día solo tiene 24 horas. Por más duro que trabajara, por más títulos que acumulara, su tiempo era estrictamente limitado. Los verdaderos creadores de riqueza, observó con detenimiento, no operaban bajo esa ecuación de intercambio de tiempo por dinero. Ellos habían separado la generación de ingresos de la inversión de su tiempo personal. Habían convertido el dinero, que para la mayoría es un fin en sí mismo o un pase para consumir, en una herramienta, en un empleado incansable que no duerme, no pide vacaciones, no se queja y no se enferma. El pensamiento de David se transformó en una arquitectura de sistemas. Cuando alguien con una mentalidad de escasez recibe dinero, su cerebro inmediatamente comienza a fantasear en cómo gastarlo. Visualizan el nuevo teléfono de última generación, el automóvil que apenas pueden pagar, la cena en el restaurante de moda o las vacaciones a crédito para escapar de la rutina que detestan. Ven el dinero como un ticket de intercambio por placer a corto plazo, un alivio momentáneo. David, por el contrario, cuando recibe capital, ve semillas fértiles. No piensa en lo que ese dinero puede comprar hoy para inflar su ego, sino en los sistemas que ese dinero puede construir o adquirir para generar más capital mañana, la próxima semana y el próximo año. Cada dólar, cada peso, cada moneda que entra en su ecosistema financiero es evaluada bajo una única y estricta premisa: cómo hacer que esta unidad de valor trabaje y traiga más unidades de valor de forma recurrente y sistemática. Esta es la esencia pura de la inteligencia financiera llevada a la práctica diaria. David entiende que generar dinero todos los días requiere construir tuberías, no acarrear cubetas de agua. Acarrear cubetas es tener un empleo tradicional. Vas al río, llenas la cubeta con tu esfuerzo, caminas de regreso al pueblo y te pagan por el agua entregada. Si un día te enfermas, si te despiden o si decides no caminar al río, no hay agua y por lo tanto no hay pago. Construir una tubería, sin embargo, requiere un esfuerzo monumental e incomprendido al principio. Implica trabajar en la oscuridad, a menudo sin recompensas inmediatas, invirtiendo tiempo, energía, fines de semana y recursos en cavar la zanja, unir los tubos y conectar de manera segura la fuente con el destino final. Durante ese tiempo de construcción, los que acarrean cubetas suelen burlarse, argumentando que se está perdiendo el tiempo o persiguiendo ilusiones. Pero cuando la tubería está finalmente terminada y la válvula se abre por primera vez,
el agua fluye de manera continua, constante e ininterrumpida. David es, ante todo, un constructor incansable de tuberías. Sus tuberías toman diversas formas en el mundo real. Pueden ser inversiones estratégicas en los mercados financieros, donde su capital adquiere participaciones en empresas sólidas y probadas que distribuyen dividendos periódicamente, depositando dinero en su cuenta sin que él tenga que mover un dedo. Pueden ser propiedades inmobiliarias estratégicamente ubicadas que generan rentas mensuales, proporcionando un flujo de caja predecible y resistente a la inflación que cubre holgadamente sus gastos de vida y deja un excedente considerable para reinvertir. Pueden ser negocios digitales automatizados, plataformas de contenido de alto valor, software o derechos de propiedad intelectual que se venden y consumen a cualquier hora del día, en cualquier parte del mundo, sin que él tenga que intervenir en lo absoluto en la transacción. La diversificación meticulosa de estas tuberías es lo que le otorga la verdadera y absoluta libertad. Si una fuente disminuye su caudal por las fluctuaciones normales de la macroeconomía, las demás siguen fluyendo con fuerza, manteniendo su ecosistema financiero en un equilibrio perfecto y a prueba de crisis. Pero llegar a este envidiable nivel de automatización financiera requiere una fortaleza mental excepcional y fuera de lo común. David tuvo que desarrollar una tolerancia absoluta y de hierro a la gratificación diferida. En una sociedad hiperconectada que exige recompensas instantáneas a un clic de distancia, la capacidad de sacrificar el confort presente y superficial por la abundancia futura y duradera es casi un superpoder. Mientras sus conocidos y antiguos compañeros financiaban estilos de vida que realmente no podían permitirse solo para impresionar a personas que, en el fondo, no les importaban, David vivía muy por debajo de sus posibilidades reales. No porque fuera tacaño o careciera de ambición, sino porque estaba capitalizando agresivamente su propia máquina de riqueza. Entendió tempranamente que el estatus es el enemigo mortal de la riqueza. El estatus es ruidoso, ostentoso y extremadamente costoso de mantener. La riqueza real, especialmente en sus etapas de formación, es silenciosa, disciplinada, requiere un enfoque láser y viste ropa sin logotipos llamativos. El miedo es otro factor crucial que David tuvo que dominar y someter a su voluntad. La gran mayoría de las personas viven paralizadas por el terror a perder dinero. Prefieren la falsa y reconfortante seguridad de una cuenta de ahorros que es devorada silenciosamente mes a mes por la inflación, antes que asumir el riesgo calculado y necesario de una inversión. David comprende profundamente que el mayor riesgo en el mundo actual, en una economía que cambia a la velocidad de la luz, es precisamente no asumir ningún riesgo. Ha educado su mente de manera exhaustiva para distinguir entre el riesgo temerario, que es apostar sin conocimiento basándose en emociones o rumores, y el riesgo asimétrico, donde las posibles ganancias superan con creces a las posibles pérdidas bajo un análisis riguroso. Ha aprendido a leer estados financieros, balances y proyecciones con la misma naturalidad y fluidez con la que otras personas leen las noticias deportivas o de farándula. Ve los números no como matemáticas frías y aburridas, sino como la fascinante historia del comportamiento humano, la narrativa exacta de cómo una empresa o un activo interactúa con el mundo, resuelve problemas y, en consecuencia, genera valor tangible. Cada mañana, el enfoque mental de David no está puesto en sobrevivir al día o llegar vivo al viernes, sino en optimizar y expandir sus sistemas. Su rutina matutina refleja de manera cristalina esta mentalidad de crecimiento. Dedica las primeras horas del día, cuando el mundo aún duerme y no hay distracciones, a su activo más importante y de mayor rendimiento, el mismo. Lee vorazmente, no para entretenerse o evadir la realidad, sino para adquirir nuevas perspectivas, para entender los hilos invisibles de hacia dónde se mueven los mercados, las disrupciones tecnológicas y las cambiantes necesidades de la psicología humana. Sabe por instinto y experiencia que el dinero fluye invariablemente hacia donde hay valor y soluciones, y la única forma de capturar una parte de ese inmenso flujo es anticiparse a los cambios antes de que sean evidentes para las masas. Su inteligencia financiera no es un diploma estático colgado en una pared. Es un músculo vital que entrena y desgarra a diario para hacerlo más fuerte. Analiza sus métricas. Revisa meticulosamente el rendimiento de sus inversiones y negocios, no con la ansiedad del novato,
sino con la fría objetividad de un cirujano que evalúa el progreso de su paciente. Si un sistema no rinde lo esperado, lo ajusta sin dudar. Si una inversión pierde su fundamento original, la liquida de inmediato, sin el más mínimo apego emocional. La mente de David no procesa el fracaso de la misma manera que el resto del mundo. Para la inmensa mayoría de las personas, el fracaso es un veredicto final, una sentencia condenatoria que valida sus peores inseguridades y confirma esa voz interna que les susurra que no son lo suficientemente buenos, inteligentes o capaces. El sistema educativo nos ha condicionado desde la infancia a penalizar el error. Una respuesta equivocada en un examen se marca con tinta roja y se traduce en una mala calificación, generando vergüenza y aversión al riesgo. David tuvo que someterse a un doloroso pero necesario proceso de desprogramación para arrancar de raíz esta creencia limitante. Entendió que en el mundo de la generación de riqueza, el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino un componente absolutamente indispensable del mismo. Cuando una inversión no sale como esperaba, cuando un sistema automatizado se rompe, o cuando un modelo de negocio no genera tracción, David no se lamenta ni busca culpables externos. Él ve esos eventos puramente como datos empíricos, como retroalimentación directa del mercado, que le indica exactamente qué engranaje debe ajustar. Para él, equivocarse rápido y barato es la forma más acelerada de adquirir sabiduría financiera. Esta inmunidad emocional ante el error fue fundamental cuando comenzó su verdadero viaje. Esa ardua transición de la deuda a la libertad. Hubo un tiempo en el que David, al igual que millones, estaba atrapado en la rueda del hámster, asfixiado por obligaciones financieras que no había adquirido para construir activos, sino para financiar un estilo de vida que aparentaba éxito. El crédito fácil y las tarjetas lo habían seducido, vendiéndole la ilusión de que podía tener el futuro en el presente, sin advertirle que estaba hipotecando sus años venideros. El día que decidió enfrentar su realidad numérica, sintió el peso abrumador de sus decisiones pasadas. Pero en lugar de paralizarse por la culpa, utilizó ese estrés financiero como combustible. Comprendió que la deuda mala es una cadena silenciosa que te obliga a vender tu tiempo al mejor postor por pura necesidad, anulando cualquier capacidad de negociación o de toma de riesgos. Su primera gran victoria no fue ganar su primer millón. Fue el día en que su patrimonio neto llegó a cero. El día en que dejó de deberle su futuro a los bancos. Desde esa base neutral, su perspectiva del dinero cambió de la defensa a la ofensiva. Para mantener esa postura ofensiva, David se convirtió en un curador implacable de la información que consume. Entendió que la mente es como una cuenta bancaria. No puedes hacer retiros masivos de ideas brillantes y soluciones creativas si antes no has hecho depósitos diarios de conocimiento de alto valor. Mientras el promedio de la gente invierte sus horas de ocio en entretenimiento vacío, sumergiéndose en el letargo de las redes sociales o en series de televisión que anestesian su inconformismo, David se rodea de libros que enriquecen su intelecto, su espíritu y su visión estratégica. Lee biografías de pioneros de la industria, tratados de economía conductual, análisis de mercados emergentes y filosofía estoica. Esta dieta cognitiva no es un pasatiempo, es una exigencia profesional. Sabe que las oportunidades de generar dinero todos los días rara vez se presentan envueltas en un lazo brillante. Por lo general, están ocultas a plena vista, disfrazadas de problemas complejos que la mayoría no quiere o no sabe resolver. Su lectura constante le otorga los modelos mentales necesarios para decodificar esos problemas, conectar puntos aparentemente aislados y estructurar soluciones por las que el mundo está dispuesto a pagar. Parte de este enriquecimiento intelectual lo llevó a comprender la diferencia vital entre ser un consumidor y ser un creador. El ecosistema económico global está diseñado para facilitar el consumo hasta el extremo. Todo, desde los algoritmos de Internet hasta la disposición de los productos en un supermercado, está meticulosamente orquestado para que el dinero salga de tus bolsillos y fluya hacia los de alguien más. Alguien que genera dinero todos los días, como David, ha invertido esa polaridad. Ha entrenado su cerebro para observar el mundo desde la perspectiva del productor. Cuando entra a una cafetería, no solo ve el precio del café,
Analiza el flujo de clientes, el margen de beneficio por tasa, la rotación de mesas y la eficiencia del personal. Cuando utiliza una aplicación móvil, no solo disfruta de su funcionalidad, se pregunta cuál es el modelo de monetización, cómo están adquiriendo usuarios y qué métricas clave determinan su rentabilidad. Esta mentalidad de creador lo mantiene en un estado de alerta constante, buscando incesantemente formas de aportar valor, de construir sistemas que otras personas deseen utilizar, consumir o alquilar. Pero la visión estratégica no sirve de nada sin una ejecución implacable, y la ejecución requiere energía. Es por eso que la gestión del bienestar físico y mental de David es tan rigurosa como la gestión de su portafolio de inversiones. Su vitalidad es la base sobre la cual se erige su imperio financiero. No compromete sus horas de sueño profundo, se alimenta con la conciencia de que la comida es información para sus células y entrena su cuerpo con disciplina militar. Entiende que la fatiga nubla el juicio, que el agotamiento invita a las decisiones impulsivas y que el estrés crónico destruye la capacidad de pensar a largo plazo. Al proteger su energía física, David se asegura de que su mente opere con una lucidez cristalina, permitiéndole identificar oportunidades de inversión y detectar riesgos ocultos con una precisión que sus competidores, agotados por el ritmo frenético de la vida moderna, simplemente no pueden igualar. Para él, la salud no es un lujo que disfrutará cuando sea rico. Es el vehículo principal y no negociable que lo transporta hacia la riqueza sostenida. Además de su energía, David protege ferozmente su ancho de banda cognitivo, eliminando la fatiga de decisión de su rutina diaria. El cerebro humano tiene una cantidad limitada de energía para tomar decisiones acertadas cada día. Si agotas esa reserva decidiendo qué ropa ponerte, qué desayunar o a qué hora empezar a trabajar, llegarás a las decisiones financieras cruciales con una mente mermada y propensa al error. Por eso, David ha automatizado casi todos los aspectos triviales de su existencia. Su guardarropa es simple y uniforme, sus comidas están planificadas con anticipación, sus rutinas de ejercicio están agendadas como si fueran reuniones ineludibles con la junta directiva más exigente. Esta estandarización brutal de lo ordinario no es producto de una falta de creatividad, sino todo lo contrario, es el mecanismo diseñado para liberar una cantidad inmensa de espacio mental. Al no tener que pensar en lo irrelevante, toda su capacidad intelectual, su enfoque y su creatividad están disponibles y concentrados en las pocas decisiones de alto impacto que realmente mueven la aguja de su patrimonio. Finalmente, en esta etapa de su desarrollo, David comprendió el poder del apalancamiento emocional y social. Descubrió que la fuerza de voluntad individual, por más formidable que sea, tiene límites, pero el entorno es implacable e invisiblemente persuasivo. Se dio cuenta de que si quería mantener una mentalidad de abundancia, no podía rodearse de personas que operaran desde la queja constante, el victimismo y la escasez. Tomó la difícil decisión de auditar su círculo social con la misma frialdad con la que audita un balance general. Se distanció de amistades tóxicas que drenaban su ambición y buscó activamente la proximidad de aquellos que estaban jugando el juego de la vida a un nivel superior. Buscó mentores, se unió a grupos de inversión y frecuentó espacios donde hablar de multiplicadores de capital, optimización fiscal y expansión de negocios fuera el idioma habitual. Al sumergirse en este nuevo ecosistema, la presión social dejó de ser un ancla que lo arrastraba hacia la mediocridad para convertirse en un viento a favor que elevaba sus propios estándares de manera natural e inevitable. El apalancamiento es, sin lugar a dudas, la frontera definitiva que separa a quienes simplemente ganan un buen sueldo de aquellos que construyen fortunas generacionales. David comprendió tempranamente que la frugalidad y el ahorro extremo, aunque virtudes necesarias al principio, tienen un límite matemático insalvable. Puedes recortar tus gastos hasta vivir con lo mínimo indispensable, pero nunca podrás ahorrar más del 100% de lo que ingresas. Si tu única estrategia para construir riqueza con un ingreso promedio es guardar las sobras al final del mes, estás jugando un juego defensivo en el que, en el mejor de los casos, apenas empatarás contra la inflación. Para generar dinero todos los días, domingos y feriados incluidos, David tuvo que dominar el arte de multiplicar su impacto sin multiplicar su esfuerzo físico. Tuvo que incorporar a su vocabulario mental y operativo
la fuerza más poderosa del universo financiero. Entendió la famosa premisa de Arquímedes, adaptada al capital moderno. Dadme una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo, y moveré el mundo financiero. Esa palanca, en la arquitectura mental de David, se divide en dos ejes fundamentales y vitales: el tiempo de otras personas y el dinero de otras personas. El tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable, y la educación tradicional nos ha condicionado para venderlo al por mayor. David, en su evolución mental, hizo exactamente lo contrario. Comenzó a comprarlo. Llegó un punto crucial en su desarrollo donde calculó matemáticamente cuánto valía una hora de su vida enfocada en la creación de estrategias, en el análisis de nuevas inversiones o en el diseño de arquitecturas de negocio. Si esa hora de alta concentración podía generarle un retorno proyectado de cientos o miles de dólares a futuro, resultaba una negligencia financiera absoluta y un desperdicio de su intelecto pasar esa misma hora realizando tareas operativas, administrativas o rutinarias que alguien más podía ejecutar por una fracción minúscula de ese valor. Esta epifanía lo transformó de un operador saturado y exhausto a un verdadero arquitecto de sistemas. Empezó a delegar sin piedad alguna. Contrató especialistas, externalizó procesos técnicos y formó equipos de trabajo eficientes. Al principio, su ego se resistió, susurrándole la clásica trampa del perfeccionista. Si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Pero David silenció esa voz limitante con la cruda realidad de los números. Comprendió que el 80% de la perfección ejecutada por un tercero es infinitamente superior al 100% de algo que nunca se termina, porque el creador está al borde del colapso por agotamiento. El segundo eje del apalancamiento es aún más incomprendido y temido por la gran mayoría de la población: el uso estratégico de la deuda. En las etapas tempranas de su transformación de la escasez a la libertad, David tuvo que erradicar de su vida la deuda mala, aquella que se utiliza para adquirir pasivos que se deprecian de inmediato, como automóviles ostentosos, vacaciones financiadas a largo plazo o lujos para aparentar un estatus inexistente. Sin embargo, una vez que limpió su balance personal y estabilizó su psicología, no le dio la espalda al sistema crediticio. Lo convirtió en su socio capitalista más poderoso. La educación convencional enseña que toda deuda es un riesgo inaceptable que debe evitarse a toda costa. El pensamiento de David, diametralmente opuesto, reconoce que la deuda es simplemente una herramienta moralmente neutra como un bisturí. En manos de un ignorante y un impulsivo, causa hemorragias financieras letales. En manos de un estratega experto, extirpa la pobreza y acelera el crecimiento. David utiliza el capital de los bancos y de inversionistas a tasas de interés fijas y controladas para adquirir activos sólidos y productivos, que generan un rendimiento porcentual muy superior al costo original de ese préstamo. El diferencial entre lo que le paga a la institución financiera y lo que el activo produce fluye directamente a sus arcas. Es la máxima expresión de la inteligencia aplicada: generar retornos masivos utilizando recursos que ni siquiera tuvo que acumular previamente con el sudor de su frente. Para que este nivel de apalancamiento funcione a la perfección sin requerir su supervisión constante, David se obsesionó con la creación de sistemas inquebrantables y procedimientos operativos estándar. Un verdadero negocio, en la concepción de alguien que genera flujo de caja a diario, no es un autoempleo disfrazado de emprendimiento. Si la empresa se detiene, si los ingresos se desploman, si pierde clientes o entra en el caos absoluto porque el fundador se toma un mes de desconexión o se enferma, entonces esa persona no es dueña de un negocio, es dueña de un trabajo sumamente estresante y mal pagado. David diseña cada una de sus fuentes de ingresos como si fuera un modelo estrictamente replicable y escalable. Documenta meticulosamente cada proceso, desde la fase de adquisición y conversión de clientes hasta la entrega de valor final, creando manuales detallados y precisos. Establece indicadores clave de rendimiento, métricas innegables que le permiten monitorear la salud vital de sus operaciones desde un panel de control digital en cualquier rincón del mundo. Él no está en la trinchera operando la maquinaria pesada. Él está en la torre de control, analizando los datos macro, ajustando las tuercas estratégicas y asegurándose de que el engranaje fluya con la menor fricción
y el mayor rendimiento posible. Su objetivo final y definitivo siempre es volverse totalmente innecesario para la operación diaria de sus propios sistemas. Esta sistematización alcanza su punto máximo de rentabilidad, libertad e impacto cuando se aplica al apalancamiento digital. David comprende con claridad meridiana que vivimos en la época de mayor abundancia en la historia de la civilización gracias a la tecnología de la información. Mientras que un modelo de negocio tradicional requiere inventario físico, logística compleja, mantenimiento y está severamente limitado por su ubicación geográfica, los activos digitales poseen la magia matemática de un costo marginal de reproducción cercano a cero. Construir un código de software, desarrollar una plataforma educativa de alto impacto, consolidar una audiencia o estructurar medios digitales requiere un esfuerzo inicial monumental, una inversión de tiempo, capital y enfoque verdaderamente brutal. Pero una vez que esa infraestructura está terminada, optimizada y alojada en la red, en 1900, vender la primera suscripción cuesta exactamente el mismo esfuerzo que vender la suscripción número 1.000.000. El sistema trabaja incansablemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, procesa pagos internacionales en múltiples divisas de forma automática y entrega el producto o servicio al cliente en milisegundos, sin importar si David está durmiendo profundamente, entrenando en el gimnasio o volando sobre un océano. Esta asimetría perfecta entre el esfuerzo inicial concentrado y la recompensa residual infinita es el verdadero motor de combustión interna que impulsa la generación de ingresos diarios. Sin embargo, navegar por estas altas esferas del juego financiero exige una psicología blindada a prueba de balas y una gestión emocional fríamente estoica, especialmente cuando se trata de enfrentar la volatilidad inevitable de los mercados globales. La multitud, dominada por sus impulsos primarios, entra en pánico cuando los indicadores se tiñen de rojo, liquidando sus activos por terror a perderlo todo, y compran en la cima de la burbuja, motivados por la euforia irracional de quedarse fuera de la tendencia. David, por el contrario, observa el mercado con la misma frialdad analítica y distante con la que un experto observa un patrón climático predecible. Sabe por pura evidencia histórica que la economía es cíclica, que las contracciones son podas sanas y necesarias en el ecosistema para eliminar las ineficiencias corporativas y purgar el exceso de deuda y especulación. Cuando hay pánico en las calles, metafóricamente hablando, y el pesimismo absoluto inunda los titulares de los noticieros, David no corre a esconderse bajo la cama. Abre sus reservas de liquidez. Utiliza el capital que ha conservado pacientemente de forma estratégica para adquirir activos de altísimo valor a precios de liquidación, aprovechando que el miedo generalizado ha desplomado irracionalmente las valoraciones. Su genialidad no radica en poseer una bola de cristal para adivinar el futuro a corto plazo, sino en tener la paciencia implacable, la disciplina de hierro y la liquidez necesaria para esperar a que la irracionalidad de las masas les sirva las grandes transferencias de riqueza en bandeja de plata. Él domina sus emociones con mano dura para que sus emociones nunca dominen sus decisiones ni su portafolio. Todo este andamiaje colosal de sistemas, apalancamiento, tecnología y control psicológico se sostiene firmemente sobre el principio matemático más poderoso, silencioso y subestimado de todos: el interés compuesto. David no busca el atajo milagroso o el golpe de suerte efímero que lo haga millonario de la noche a la mañana. Esa es la triste mentalidad del apostador de lotería, no del verdadero inversionista y constructor de riqueza. Él persigue con una terquedad inquebrantable la acumulación constante, sistemática, aburrida y predecible de pequeñas victorias diarias. Entiende a la perfección que en las etapas iniciales de este juego, el crecimiento de su capital parece frustrantemente lento, casi imperceptible al ojo inexperto. Durante los primeros años de sacrificio, de reinvertir cada dividendo, cada ganancia de capital y cada utilidad de sus negocios, la curva de crecimiento es dolorosamente plana, poniendo a prueba la convicción real y la disciplina de cualquier ser humano. Es el árido desierto por el que todos deben cruzar, y es exactamente ahí donde el 99% de las personas tiran la toalla y regresan a la comodidad de la mediocridad. Pero David sabe, con una certeza absoluta respaldada por los números, que si mantiene la consistencia implacable,
Si no interrumpe el proceso de capitalización de forma prematura e innecesaria, la magia matemática eventualmente toma el control total de la ecuación. Llega un punto de inflexión inevitable. Una masa crítica donde el dinero generado exclusivamente por los propios rendimientos comienza a superar holgadamente el dinero que él aporta con su esfuerzo personal. Es la famosa curva de despegue, el momento glorioso en el que el crecimiento lineal se transforma en crecimiento exponencial y la pequeña bola de nieve financiera que comenzó a rodar años atrás adquiere ahora unas dimensiones colosales, cayendo por la ladera de la montaña de manera autónoma, violenta e imparable. En este estado de madurez operativa absoluta, el rol de David ha mutado de manera irreversible para siempre. Ya no es el empleado de sus propias ideas, ni siquiera es el gerente operativo de sus empresas. Se ha convertido en el director magistral de una inmensa orquesta. No necesita saber tocar todos los instrumentos a la perfección. Su genio y su mayor aportación de valor radican en saber coordinarlos magistralmente para que produzcan, día y noche, una sinfonía perfecta, constante y abrumadora de flujo de caja libre. Llegar a la cima de la montaña financiera trae consigo una revelación que destroza por completo los paradigmas y las fantasías de quienes aún observan desde la base, asfixiados por la urgencia del día a día. Para la mente no entrenada, el objetivo final de acumular riqueza es el descanso absoluto, la inactividad total y la exhibición impúdica del éxito a través de objetos inanimados. Sin embargo, cuando David finalmente cruzó el umbral donde sus ingresos pasivos superaron de manera irreversible su estilo de vida, descubrió que el verdadero premio no era el dinero en sí mismo, sino el subproducto más valioso, escaso y sagrado que el dinero puede comprar: la soberanía absoluta sobre su propio tiempo. El dinero, una vez que se ha resuelto la ecuación de la supervivencia y el confort, deja de ser una moneda de cambio para adquirir cosas y se transmuta en un escudo protector. Se convierte en un campo de fuerza invisible que mantiene a raya las obligaciones impuestas por terceros, las urgencias ajenas y la necesidad de tolerar situaciones, trabajos o personas que drenan la energía vital. La riqueza real de David no se mide en la cantidad de ceros en su cuenta bancaria ni en los metros cuadrados de sus propiedades, sino en la capacidad innegociable de despertarse cada mañana y decidir, con total y absoluta libertad, en qué rincón del universo pondrá su atención, su intelecto y su energía durante las próximas 24 horas. Esta soberanía temporal desencadena una transformación profunda en el propósito de sus acciones. Al principio de su viaje, el motor indiscutible era la necesidad de escapar de la escasez, de romper las cadenas de la deuda y de asegurar un perímetro de seguridad para él y su núcleo más íntimo. Era un juego de defensa agresiva. Pero una vez que la fortaleza financiera está construida y es inexpugnable, la motivación impulsada por el miedo o la necesidad desaparece por completo, dejando un vacío que debe ser llenado con algo mucho más grande que la simple acumulación. Es aquí donde la inteligencia financiera de David evoluciona hacia la trascendencia. Comienza a entender que el capital acumulado es energía potencial almacenada a gran escala, y su responsabilidad como custodio de esa energía es dirigirla hacia proyectos que generen un impacto masivo y positivo en su entorno. Ya no construye sistemas únicamente para engordar sus márgenes de ganancia, sino para resolver problemas complejos de la sociedad, para crear infraestructuras que faciliten la vida de miles de personas, para financiar innovaciones tecnológicas que rompan el statu quo y para generar ecosistemas de empleo donde otros también puedan iniciar su propio camino hacia la prosperidad. El dinero se convierte en un megáfono para sus valores y en la herramienta definitiva para esculpir el mundo de acuerdo a su visión. Con esta nueva perspectiva de trascendencia, la gestión del riesgo adquiere matices de una sofisticación extrema. David ya no opera con la ansiedad del novato que teme perder su capital inicial, pero tampoco cae en la arrogancia del apostador que se cree invencible tras una racha de victorias. Entiende que el mercado es una bestia indomable que no respeta trayectorias ni nombres y que la única forma de sobrevivir a largo plazo es manteniendo un respeto reverencial por la volatilidad. Su enfoque se desplaza hacia la asimetría perfecta. Busca oportunidades donde el potencial de pérdida esté matemáticamente limitado y estrictamente controlado, pero donde el potencial de ganancia sea exponencial
y prácticamente infinito. Invertir en la mente de jóvenes talentos, financiar investigaciones disruptivas o adquirir activos en sectores emergentes que la mayoría aún no comprende, son movimientos calculados que protegen su patrimonio de la inflación mientras lo exponen a crecimientos masivos. Vive en una paradoja fascinante. Asume riesgos que aterrorizarían al ciudadano promedio, pero duerme con una tranquilidad absoluta porque cada movimiento está respaldado por un análisis riguroso, una diversificación quirúrgica y sistemas de contingencia que amortiguan cualquier golpe macroeconómico. Este nivel de maestría financiera y claridad mental conlleva un precio que muy pocos están dispuestos a pagar: el aislamiento voluntario de la mediocridad. La mentalidad de David es tan diametralmente opuesta a la programación social predominante que sus conversaciones, sus prioridades y su forma de ver el mundo resultan incomprensibles y hasta amenazantes para la inmensa mayoría. Mientras la masa se queja de la economía, exige soluciones gubernamentales a sus problemas personales y busca culpables externos para su estancamiento, David asume una responsabilidad extrema y dolorosa sobre cada aspecto de su realidad. Sabe que quejarse es el anestésico de los perdedores, una fuga de energía inútil que no altera los resultados ni mueve la aguja del progreso. Ha aprendido a sentirse increíblemente cómodo en la soledad del liderazgo, caminando por senderos que no están pavimentados y tomando decisiones que no buscan la aprobación de la multitud, sino la validación silenciosa y contundente de las matemáticas y los resultados a largo plazo. Su círculo de confianza se ha vuelto minúsculo pero impenetrable, compuesto exclusivamente por individuos que operan en su misma frecuencia, que no compiten por el estatus superficial, sino que se desafían mutuamente para expandir sus propios límites intelectuales y patrimoniales. A medida que el imperio crece y se consolida, la mirada de David se proyecta mucho más allá de su propia línea de vida. El verdadero test de fuego para alguien que genera dinero todos los días no es cuánto puede acumular mientras respira, sino qué tan robusta es la arquitectura de su riqueza para sobrevivir a su propia mortalidad. La historia financiera está plagada de fortunas colosales que fueron levantadas con sangre, sudor y genialidad por la primera generación, solo para ser dilapidadas y destruidas en un par de décadas por herederos que recibieron el capital, pero no heredaron el carácter, la disciplina ni la inteligencia para administrarlo. David es plenamente consciente de esta trampa generacional. Por lo tanto, su mayor inversión en esta etapa no está en bienes raíces, ni en la bolsa de valores, ni en empresas tecnológicas. Su inversión más crítica, exhaustiva y dedicada está en la transferencia intergeneracional de la mentalidad. No se conforma con dejar un fideicomiso blindado o carteras de inversión automatizadas. Él se dedica a enseñar implacablemente a sus sucesores los principios del hambre, del respeto por el riesgo, del valor del esfuerzo sostenido y de la responsabilidad que conlleva administrar recursos abundantes. Su objetivo supremo es que la riqueza financiera sea solo la consecuencia lógica e inevitable de la riqueza intelectual y moral que deja en quienes tomarán el relevo de su legado. Y así, mientras el resto del mundo despierta apresurado, maldiciendo el sonido del despertador y preparándose mentalmente para intercambiar las mejores horas de su vida por un salario que apenas cubre sus deudas, David observa el amanecer desde la tranquilidad de su espacio personal. No hay prisa en sus movimientos, no hay ansiedad en su respiración. La maquinaria invisible que ha construido durante años, con sacrificio, lágrimas y una terquedad inquebrantable, ya está operando a máxima capacidad. En Tokio, un bloque de acciones que adquirió hace meses acaba de repartir dividendos. En Europa, decenas de usuarios están pagando suscripciones a sus plataformas de software. En su propia ciudad, inquilinos están depositando las rentas de sus propiedades comerciales. El dinero fluye hacia él todos los días, sin descanso, independientemente de su estado de ánimo o de su ubicación geográfica. No es un milagro reservado para unos pocos elegidos. No es un don genético ni un accidente del destino. Es el resultado frío, calculable y replicable de haber decidido, en algún momento de su historia, dejar de ser un consumidor pasivo del sistema para convertirse en un arquitecto creador de la realidad. Es el triunfo absoluto del intelecto sobre la inercia, de la disciplina sobre el impulso y del sistema sobre el esfuerzo físico.
La historia de David no es solo una narrativa de éxito financiero, es un espejo crudo e implacable colocado frente a cada persona que escuche estas palabras. El código fuente de la riqueza está abierto, los libros están escritos, las estrategias son públicas y las herramientas tecnológicas para apalancarse nunca han sido tan accesibles ni tan económicas en toda la historia de la humanidad. La diferencia abismal entre aquel que vive al borde del abismo financiero y aquel que genera dinero todos los días no radica en la información disponible, sino en la ejecución implacable, en la reprogramación profunda de las creencias limitantes y en la valentía innegociable para soportar la incomodidad inicial de construir la tubería. El sol ya ilumina por completo la habitación. David toma su primera taza de café, abre su libreta de notas, ignora el ruido del mundo exterior y se prepara para diseñar su próximo sistema. La máquina de la abundancia no se detiene, y la única pregunta que queda flotando en el aire para quien escucha es: ¿cuándo vas a empezar a construir la tuya? Sin embargo, navegar por estas altas esferas del juego financiero exige una psicología blindada a prueba de balas y una gestión emocional fríamente estoica, especialmente cuando se trata de enfrentar la volatilidad inevitable de los mercados globales. La multitud, dominada por sus impulsos primarios, entra en pánico cuando los indicadores se tiñen de rojo, liquidando sus activos por terror a perderlo todo. Y compran en la cima de la burbuja, motivados por la euforia irracional de quedarse fuera de la tendencia. David, por el contrario, observa el mercado con la misma frialdad analítica y distante con la que un experto observa un patrón climático predecible. Sabe por pura evidencia histórica que la economía es cíclica, que las contracciones son podas sanas y necesarias en el ecosistema para eliminar las ineficiencias corporativas y purgar el exceso de deuda y especulación. Cuando hay pánico en las calles, metafóricamente hablando, y el pesimismo absoluto inunda los titulares de los noticieros, David no corre a esconderse bajo la cama. Abre sus reservas de liquidez. Utiliza el capital que ha conservado pacientemente de forma estratégica para adquirir activos de altísimo valor a precios de liquidación, aprovechando que el miedo generalizado ha desplomado irracionalmente las valoraciones. Su genialidad no radica en poseer una bola de cristal para adivinar el futuro a corto plazo, sino en tener la paciencia implacable, la disciplina de hierro y la liquidez necesaria para esperar a que la irracionalidad de las masas le sirva las grandes transferencias de riqueza en bandeja de plata. Él domina sus emociones con mano dura para que sus emociones nunca dominen sus decisiones ni su portafolio. Todo este andamiaje colosal de sistemas, apalancamiento, tecnología y control psicológico se sostiene firmemente sobre el principio matemático más poderoso, silencioso y subestimado de todos: el interés compuesto. David no busca el atajo milagroso o el golpe de suerte efímero que lo haga millonario de la noche a la mañana. Esa es la triste mentalidad del apostador de lotería, no del verdadero inversionista y constructor de riqueza. Él persigue con una terquedad inquebrantable la acumulación constante, sistemática, aburrida y predecible de pequeñas victorias diarias. Entiende a la perfección que en las etapas iniciales de este juego, el crecimiento de su capital parece frustrantemente lento, casi imperceptible al ojo inexperto. Durante los primeros años de sacrificio, de reinvertir cada dividendo, cada ganancia de capital y cada utilidad de sus negocios, la curva de crecimiento es dolorosamente plana, poniendo a prueba la convicción real y la disciplina de cualquier ser humano. Es el árido desierto por el que todos deben cruzar, y es exactamente ahí donde el 99% de las personas tiran la toalla y regresan a la comodidad de la mediocridad. Pero David sabe, con una certeza absoluta respaldada por los números, que si mantiene la consistencia implacable, si no interrumpe el proceso de capitalización de forma prematura e innecesaria, la magia matemática eventualmente toma el control total de la ecuación. Llega un punto de inflexión inevitable. Una masa crítica donde el dinero generado exclusivamente por los propios rendimientos comienza a superar holgadamente el dinero que él aporta con su esfuerzo personal. Es la famosa curva de despegue, el momento glorioso en el que el crecimiento lineal se transforma en crecimiento exponencial y la pequeña bola de nieve financiera que comenzó a rodar años atrás adquiere ahora unas dimensiones colosales, cayendo por la ladera de la montaña de manera autónoma, violenta e imparable.
En este estado de madurez operativa absoluta, el rol de David ha mutado de manera irreversible para siempre. Ya no es el empleado de sus propias ideas, ni siquiera es el gerente operativo de sus empresas. Se ha convertido en el director magistral de una inmensa orquesta. No necesita saber tocar todos los instrumentos a la perfección. Su genio y su mayor aportación de valor radican en saber coordinarlos magistralmente para que produzcan, día y noche, una sinfonía perfecta, constante y abrumadora de flujo de caja libre. Llegar a la cima de la montaña financiera trae consigo una revelación que destroza por completo los paradigmas y las fantasías de quienes aún observan desde la base, asfixiados por la urgencia del día a día. Para la mente no entrenada, el objetivo final de acumular riqueza es el descanso absoluto, la inactividad total y la exhibición impúdica del éxito a través de objetos inanimados. Sin embargo, cuando David finalmente cruzó el umbral donde sus ingresos pasivos superaron de manera irreversible su estilo de vida, descubrió que el verdadero premio no era el dinero en sí mismo, sino el subproducto más valioso, escaso y sagrado que el dinero puede comprar: la soberanía absoluta sobre su propio tiempo. El dinero, una vez que se ha resuelto la ecuación de la supervivencia y el confort, deja de ser una moneda de cambio para adquirir cosas y se transmuta en un escudo protector. Se convierte en un campo de fuerza invisible que mantiene a raya las obligaciones impuestas por terceros, las urgencias ajenas y la necesidad de tolerar situaciones, trabajos o personas que drenan la energía vital. La riqueza real de David no se mide en la cantidad de ceros en su cuenta bancaria ni en los metros cuadrados de sus propiedades, sino en la capacidad innegociable de despertarse cada mañana y decidir, con total y absoluta libertad, en qué rincón del universo pondrá su atención, su intelecto y su energía durante las próximas 24 horas.